El abuelo llegó temprano para llevar a su nieto el fin de semana. Abrió el refrigerador y vio que estaba casi vacío. «Hija, tú ganas 300,000. ¿Por qué el niño no tiene que comer?», preguntó sorprendido. Del cuarto salió su yerno, con paso confiado y voz orgullosa. «Le di su salario a mi mamá», dijo como si fuera lo más natural del mundo. El padre se quitó la chaqueta con calma y entonces hizo algo por lo que su hija siempre lo había admirado. «Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas y cuántos años tienes. Gracias por estar aquí y disfruta esta historia». El padre de Marina nunca llegaba de forma brusca. No llamaba antes, pero tampoco entraba sin avisar. Siempre tocaba suavemente. Esperaba unos segundos y recién después giraba la manija. Lo hacía así sin importar su estado de ánimo. Tanto si venía a llevar a su nieto al zoológico, como si solo pasaba para ayudar un sábado a cambiar una bombilla. «Siempre hay que tocar la puerta», decía. «Cada casa tiene su propio silencio». Aquel día, Pavel Andreyevich llegó temprano cuando el barrio aún dormía y el sol apenas se levantaba por detrás de los techos. Tocó despacio, escuchó un leve pasa y entró. Marina asomó desde la cocina. Llevaba el cabello recogido y en el rostro esa expresión cansada que uno intenta ocultar. Al ver a su padre, sonrió. «Papá, justo a tiempo. Yaroslav ya casi está listo». «Buenos días», respondió él con serenidad. «No se apuren, siéntense un momento. Tomo un poco de té y salimos. El viaje es largo y es mejor que el niño no salga con el estómago vacío». Marina asintió y se dio vuelta hacia la estufa. Pavel se quitó la chaqueta, la colgó en la silla y fue hacia la habitación. Allí, su nieto de 7 años intentaba atarse los cordones mientras miraba al abuelo con una seriedad fingida, como si fueran dos socios con asuntos importantes. Y en cierto modo lo eran. Siempre tenían misiones. Ir al museo, comprar helado, hablar de por qué las palomas nunca se pelean por las migas. Pavel volvió a la cocina. Por costumbre, abrió el refrigerador. Era una vieja manía de sus años de servicio. Entrar en un hogar y mirar cómo se vive, qué se come, cómo están las cosas. La puerta chirrió suavemente. Dentro, los estantes brillaban por su vacío. Arriba, solo un frasco de mostaza y medio limón en un platito. En la segunda bandeja, una botella de agua. En la puerta, un poco de kéfir vencido desde ayer y un paquete de mantequilla cortado a toda la mitad. El hombre no cerró de golpe. Con calma, sujetó la puerta con 2 dedos y la encajó en su lugar. Entonces, con voz tranquila y sin reproche, preguntó: «Hija, ¿por qué está tan vacío esto?». Marina se dio la vuelta. Sorprendida, respondió lo primero que le salió, lo que era verdad. «Después compro algo, papá. Ahora andamos cortos. Gasté en medicinas, Yarik tiene un resfriado y ya toca pagar su taller». Pavel observó el hervidor, la olla pequeña donde el agua apenas burbujeaba. «Pero tú ganas bien», dijo. «No como reclamo, sino como recordatorio. No estamos mal. Me dijiste que alcanzaba». Marina asintió en silencio. En ese momento, desde el dormitorio se escuchó una puerta cerrarse con fuerza. Sonaron unas sandalias arrastrándose por el piso. La cremallera de una chaqueta deportiva se trabó y volvió a cerrarse. Entró Igor, el esposo de Marina. Alto, sin afeitar, con una taza en la mano. Su mirada era entrecortada, no por la luz, sino por la costumbre de mirar por encima del hombro a los demás. Apenas vio al suegro frente al refrigerador, dijo con tono burlón: «¿Ah? El suegro ya llegó desde temprano, como si fueran a trabajar. ¿Qué pasa?», inspeccionando la nevera. Pavel no contestó de inmediato. No le gustaban las bromas fuera de lugar, ni que lo llamaran suegro, como si fuera un apodo cualquiera. Lo miró con esa calma que desarma, la de quien ve claramente a alguien que pretende saber mucho, pero en realidad no entiende nada. «Yaroslav tiene que desayunar», dijo simplemente. «Hoy salimos de paseo. El niño debe comer». Igor sonrió con soberbia, dejó la taza sobre la mesa y respondió: «¿Quién podría discutirlo? Pero aquí el presupuesto es familiar. Y si alguien no sabe administrar, bueno, mi madre no tiene la culpa». La frase cayó como un golpe seco. Marina bajó la mirada. Pavel se quedó unos segundos en silencio. Respiró hondo y fue entonces cuando hizo algo que cambió por completo el ambiente en la casa. «Le di su salario a mi mamá. ¿Y qué?», dijo Igor con tono altivo. «En nuestra familia las decisiones se toman correctamente.
Marina gana bien, no va a quedarse sin nada y mi madre es pensionada. La necesita más que nosotros. En la cocina se hizo un silencio extraño. No solo el refrigerador estaba vacío, el aire mismo parecía haberse detenido. Pavel Andreyevich no pronunció una sola palabra dura, ni una exclamación, ni un ¿cómo te atreves? Simplemente tomó su chaqueta del respaldo de la silla, pero no se la puso. La dobló con calma y la dejó sobre el asiento. Ese gesto suyo tenía un significado claro. Esta conversación no será rápida, será seria, aquí y ahora. Marina, dijo con voz tranquila, ve con Yaroslav y ayúdalo a atarse los cordones. Igor y yo hablaremos 2 minutos. Ella quiso decir algo, pero bastó la mirada serena de su padre para entenderlo. No era enojo, era responsabilidad. Yo hago lo que debo, decían sus ojos. Marina asintió y salió. Desde el otro cuarto se escucharon pasos apurados. El niño se movía con prisa, intentando actuar como un adulto. Pavel se sentó en el taburete, apoyó las manos sobre la mesa. Igor permaneció de pie, fingiendo que él era quien dominaba la situación. Escucha con atención, dijo Pavel, con una voz firme pero sin elevarla. Solo te preguntaré una vez y en serio, ¿de qué vives tú? Igor sonrió con desdén. De lo que puedo. Encontrar trabajo hoy, ya sabes cómo es. Hago algunos encargos, me las arreglo, pero somos una familia. Si alguien es el eslabón débil, hay que apoyarlo. Mi madre es ese eslabón, necesita ayuda, medicinas, gastos. No todo tiene que ir a parar a Marina. Las medicinas son algo importante, asintió Pavel. Entonces, hagamos esto. Ahora mismo me entregas las tarjetas de Marina, todas las que tengas, incluyendo las adicionales vinculadas a su cuenta. Luego, ella, el niño y yo iremos al banco. Cerraremos accesos, pondremos límites. Y tú, como hombre, buscarás trabajo. El que sea, pero trabajo. Desde hoy, los temas de dinero de mi hija y mi nieto los resuelve mi hija, no tú. ¿Entendido? Igor resopló. Esta es mi casa. Yo decido. Y además, no es asunto suyo en qué gasta Marina. Pavel lo miró directo a los ojos. Es mi nieto, dijo con calma. Es mi hija. Mientras vivas bajo este techo, compórtate como un esposo, no como un mensajero de tu madre. Te lo repito. Las tarjetas sobre la mesa. Igor quiso mantener la sonrisa, pero duró poco. La mirada de Pavel, firme y sin pestañear, no dejaba espacio para bromas. Finalmente, con un gesto tenso, arrojó su taza al fregadero, metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó una tarjeta, luego otra, y del monedero encima del refrigerador, una tercera. Las golpeó suavemente contra la mesa. Ahí tienes. Bloquéala si quieres, pero a mi madre no la menciones. ¿Entendido? A tu madre nadie la toca, respondió Pavel con serenidad. Estoy hablando contigo. Eres adulto, tomaste tus decisiones. Ahora asume las consecuencias. Es simple. Nosotros iremos al banco. Tú te quedas y piensas cómo vas a continuar. Cuando regrese, hablaremos de nuevo. Hizo una pausa y añadió. Y mientras estemos fuera, irás al supermercado. Marina te dejará una lista. El niño necesita comer comida de verdad. ¿Está claro? Igor quiso protestar, soltar una avalancha de palabras, pero se atragantó con su propio yo decido. La mirada de Pavel no imponía miedo, sino respeto. Era la mirada de alguien que entiende lo que significa ser responsable por otros. En ese momento, Marina volvió con la chaqueta sobre los hombros. Yaroslav salió corriendo del cuarto, feliz, con su mochila lista como si fuera una aventura. Pavel tomó las tarjetas de la mesa, las guardó en el bolsillo, le ofreció la mano a su hija y antes de salir se giró hacia Igor. Deja la lista en la mesa, dijo simplemente. Si tienes dinero, sabrás dónde conseguir más. Ahora, aprende también dónde se consiguen los alimentos. Marina escribió rápidamente en un papel: pan, leche, huevos, filete de pollo, cereales, manzanas, queso, mantequilla, verduras y galletas para Yaroslav. Dejó la nota sobre la mesa. Igor la tomó, y por un segundo su expresión cambió. No se sabía si era vergüenza o sorpresa. No esperaba que lo enfrentaran con tanta calma. En el banco, todo fue rápido. Pavel guardó silencio mientras Marina hablaba con la empleada. La mujer, con voz amable, explicó los límites de gasto, las tarjetas adicionales, el proceso de reemplazo.
Marina firmó el formulario para bloquear todos los duplicados, prohibir las transferencias sin verificación y establecer doble nivel de seguridad en la banca en línea. Cuando salieron, el aire fresco del mediodía los recibió. Marina respiró hondo. Su padre, con una mano en el hombro de su hija y otra sobre la mochila del nieto, simplemente dijo: «Ahora todo va a estar en orden». En el teléfono configuraron las notificaciones del banco. Marina miró a su padre. Él asintió con serenidad. «Así debe ser», dijo. Después fueron al supermercado. Pavel Andreyevich empujaba el carrito en silencio, colocando uno a uno los productos que en su casa nunca faltaban. Pasta de buena calidad, carne en conserva por si acaso, un frasco de miel, 2 kilos de papas, zanahorias, cebollas, kéfir y un poco de requesón. Marina sonrió por primera vez en todo el día. «Papá», dijo suavemente, «estás haciendo todo bien. Solo te pido una cosa. No regañes mucho a Igor. Yo también tengo culpa. No estuve pendiente». «No, hija», respondió él con calma. «No te culpes. Culpable es quien toma de tus manos lo que no le pertenece. Confiar no es un error. Y tranquila, yo estoy aquí». Cuando regresaron, Igor estaba sentado en la cocina, con la mirada perdida. Sobre la mesa, un recibo. Había ido al supermercado. Se veía incómodo, torpe, como alguien que por primera vez hace algo simple, pero correctamente. «Compré todo lo que estaba en la lista», dijo con voz baja. «Bien hecho», respondió Pavel Andreyevich. «Prepárale un sándwich al niño y luego hablamos». Marina le guiñó un ojo a Yaroslav y lo llevó a su habitación. Colgar la chaqueta, revisar los deberes, poner todo en orden. «Igor», empezó Pavel con voz tranquila, «hablemos sin gritos. Nadie te está echando de casa. Pero las reglas aquí son claras. El dinero de la familia lo administra la familia. Ni tu madre, ni un amigo, ni nadie más. Tú eres el hombre del hogar, así que trabaja. Si no puedes, aprende. No tengo problema en ayudarles, pero no voy a mantener a un adulto que cree correcto entregar el salario de su esposa. ¿Me explico?» «Buscaré trabajo», murmuró Igor. «No soy inútil». «Te creo», dijo Pavel, asintiendo. «Entonces, así será. Hoy reúnes tus documentos. Mañana vas donde ya pensabas ir. Por la noche, le cuentas a tu esposa cómo te fue. No a mí, a ella. Y otra cosa. Dejaré en el pasillo una bolsa con harina, arroz y conservas. No es caridad, es garantía de que mi nieto no pase hambre. Y ni se te ocurra decir que hubieran podido solos. Si el refrigerador está vacío, es que no podían». Igor guardó silencio. Parecía la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba sin reproches, pero con orden, sin castigos, solo pasos concretos. Haz uno, luego el otro. A veces, la vida necesita ese tipo de claridad, sobre todo cuando uno está perdido por dentro, pero no lo quiere admitir. El día siguió con una calma inesperada. Yaroslav pasó la tarde con su abuelo. Fueron al Museo de Autos Antiguos, comieron helado, dieron de comer a las palomas del parque y contaron historias sin final. Mientras tanto, Marina en casa acomodaba los granos en frascos, doblaba servilletas, ponía una fuente con manzanas sobre la mesa. Quería que su hijo viera que el hogar tenía comida, que había seguridad. Llamó a su madre y en pocas palabras le explicó la situación. La voz del otro lado suspiró. «Ay, tu Igor, como siempre». «Saldremos adelante», respondió Marina con calma. Por la tarde, Pavel regresó con su nieto. Yaroslav traía un librito del museo sobre automóviles y un dibujo, un rectángulo con 4 círculos, su primer intento de coche. Pavel dejó otra bolsa con alimentos en el pasillo. «Para los próximos días», dijo. «De todas formas, la habría traído. No discutas». Cenaron juntos. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía tranquila. Igor llegó más tarde, pero con algo distinto. Llevaba apuntados en el teléfono 2 contactos. Uno era el jefe de un almacén, el otro, un encargado de obra. Ambos le ofrecían trabajo a partir del lunes. Lo dijo como quien aún no se cree capaz de hacer algo útil, pero quiere intentarlo. «Mañana iré», añadió, tomando el té casi de un sorbo. «Empezaré en el almacén por la mañana». «Bien», respondió Pavel. «Solo no lo dejes a los 2 días. Y otra cosa, mañana a las 9 vuelvo. Quiero llevar a Yaroslav al médico. Tiene la nariz tapada. Marina, prepara su tarjeta y su póliza. ¿Está bien, Igor?» Igor asintió sin oponerse. Cuando Pavel se marchaba, se puso la chaqueta con ese gesto pausado que siempre tenía. Pero esta vez, su movimiento significaba algo distinto.
Ya no era señal de una conversación pendiente, sino de un nuevo comienzo. En la puerta, se inclinó hacia su hija y le dijo en voz baja: «Estoy cerca, pero la vida es de ustedes. No viviré por ustedes, solo los acompañaré. Pero hoy, por fin, pusimos los límites donde debían estar. Gracias, papá», dijo Marina. Lo entendí. Los días siguientes fueron distintos, como si algo hubiera cambiado de raíz. Igor de verdad empezó a ir al trabajo en el almacén. Regresaba por las noches cansado, sucio, con la ropa llena de polvo, pero por primera vez en mucho tiempo no se quejó de su jornada. Solo dijo: «Bien, estuvo bien». Al tercer día no aguantó y se quejó del capataz, del peso de las cajas, de la forma en que lo trataban. Pavel Andreyevich estaba sentado en la cocina, escuchando con calma. «¿Y cuánto levantaste hoy?», preguntó sin ironía. «Bah, no mucho», respondió Igor haciendo un gesto con la mano. Luego, tras un silencio, añadió honestamente: «Bastante en realidad». «Entonces, ya tienes por qué mantenerte firme», dijo Pavel. «Si aguantas, ganarás. Si no puedes, busca otra cosa, pero nunca vuelvas al sofá. El hogar no es un refugio para huir, es un lugar para descansar». Durante esos días, Marina hacía lo que mejor sabía hacer. Tomó papel y lápiz y creó un plan de gastos familiar. Dividió todo en 2 columnas: necesario y puede esperar. Escribió: alimentos, servicios, actividades del niño. Luego, pegó la hoja en la puerta del refrigerador con un imán. Por las noches, se sentaban los 3 a revisarlo. Hablaban de dónde podían ahorrar y dónde no. Hubo discusiones, Por primera vez, no, porque sobre la mesa había una lista, no reproches. A Igor le costó adaptarse. Como a quien ha vivido demasiado tiempo resolviendo todo por atajos, dentro de él aún sonaba esa vieja voz que decía: «¿Y si solo esta vez? ¿Y si mando algo a mamá?». Al segundo día llamó a su madre. Hablaba alto, sin darse cuenta. Le explicaba que ahora estaban ajustados, pero que pronto todo mejoraría. Ella se enfadó. Exigió que le enviara al menos 5,000 de inmediato. Igor se las ingenió. Prometió hacerlo el lunes. Pavel, sentado en la cocina leyendo el periódico, escuchó fragmentos de la conversación. No intervino. Se levantó, abrió la ventana para que entrara aire fresco y dijo con voz tranquila: «Igor, la familia no es un cajero automático. El cajero está en tu trabajo, no en tu casa. Acuérdate de eso. Y si tu madre no lo entiende, apaga el teléfono». Marina no se hacía ilusiones. Sabía que Igor no era perfecto, que podía recaer, pero por primera vez sentía que no cargaba sola con la familia. Tenía a su padre cerca, su propia mente clara con listas y planes, y a su hijo, por quien valía la pena cuidar cada detalle, comprar la leche a tiempo, no dejar el postre para después del fin de semana. Pasaron 2 semanas. El refrigerador dejó de estar vacío. En casa volvieron los sabores simples: sopas, guisos, pollo al horno, ensaladas. Yaroslav ya no pedía galletas con desesperación. Sabía que llegarían a la hora de la merienda. Cada semana, Marina iba al mercado. Compraba 1 kilo de requesón, 2 kilos de manzanas y un gran manojo de hierbas frescas. A veces, su padre la llevaba en el auto y le ayudaba con las bolsas, sin soltarlas, hasta el umbral de la casa. Igor seguía regresando cansado, día tras día. Alguna que otra vez se le escapaba un grito, una ironía de esas viejas, como reflejo automático. Pero Marina solo decía con voz firme: «Alto, luego, ahora calma». Y sorprendentemente, Igor callaba. Tal vez era el cansancio, o tal vez el nuevo orden que poco a poco transformaba las reacciones en acciones. El sábado, Pavel Andreyevich volvió temprano para llevarse al nieto. Tocó la puerta, entró, se quitó la chaqueta. El refrigerador ya no sonó vacío. Dentro, los estantes estaban ordenados, llenos de frascos y recipientes. En la mesa, pan recién cortado. En la habitación, Yaroslav empacaba su pequeña mochila, una manzana, su cochecito, un libro. Marina se puso la chaqueta y sonrió. Igor salió del dormitorio, se acercó a Pavel y sin decir nada más, le extendió la mano. «Gracias», dijo. «Si no fuera por usted». No terminó la frase. «Entiendo, lo intento. Es difícil, pero lo intento». «Difícil significa que caminas», respondió Pavel asintiendo.
Cuando todo es fácil, estás quieto. Caminar siempre cuesta, pero para eso existen los caminos. Se quitó la chaqueta de nuevo, esta vez para colocarle su bufanda a Yaroslav. «Hace viento en el parque», dijo con ternura. En ese gesto estaba todo lo que Marina más amaba de su padre. Hacía lo correcto, sin ruido, sin demora, en el momento justo. Un mes después, la casa era otra. No perfecta, pero diferente. No porque todo se hubiera vuelto mágico, sino porque cada día era un ladrillo más en la reconstrucción de su vida. Igor no se convirtió en un marido ideal. Seguía teniendo días duros, momentos de irritación, pero ya no tocaba el salario de Marina. Traía el suyo, lo que fuera, y lo dejaba sobre la mesa. A veces más, a veces menos. Marina, por su parte, ya no dormía con el teléfono en la mano. No necesitaba esperar mensajes de alertas bancarias. Yaroslav aprendió una regla sencilla: las galletas después de la sopa. Y desde entonces dejó de pedirlas entre lágrimas. Igor llegó después del trabajo. Dejó sobre la mesa unas peras que había comprado de camino a casa. Se quitó el gorro, se sentó y echó un vistazo rápido a la libreta que tenía en la mesita. Luego escribió, con su letra breve y firme: «Hoy trabajé toda la jornada, pagué el curso del niño, arreglé el enchufe. Mañana tramitaré el carnet sanitario para que me asignen más obras». No le mostraba esa libreta a Marina y ella tampoco se lo pedía. Pero, por primera vez en muchos meses, en lugar de sentir una pesada piedra en el pecho, dentro de ella cayó una pequeña y lisa piedrecita. Era esa sensación que se tiene cuando ya no se cree en las palabras, sino en los pasos. Pavel Andreyevich empezó a pasar por casa con menos frecuencia. No porque todo fuera perfecto, sino porque todo avanzaba. Llegaba como antes, tocaba la puerta, esperaba, entraba, colgaba su abrigo, echaba un vistazo al refrigerador, no por desconfianza, sino por costumbre. Sonreía con calma, se servía té y luego se marchaba. Lo hacía justo hasta el momento en que sentía que la vida que seguía dentro de esa casa ya no le pertenecía a él. Yaroslav, al volver de las visitas con su abuelo, contaba historias sobre autos, parques, palabras nuevas y letreros graciosos. «El abuelo dice que las palabras buenas son como repuestos nuevos», decía el niño bostezando. «Todo puede funcionar sin ellas, pero con ellas funciona mejor. Yo también voy a coleccionar palabras». Y empezó a conocerlo. «Gracias. Por favor. Puedo. Lo haré. Ahora. Se necesita. Se puede». Una tarde, Pavel Andreyevich trajo a casa una pequeña sartén de fondo grueso. «Toma», le dijo a Marina. «Es buena para hacer filetes o huevos. Se calienta más rápido». «Papá, ya tenemos una», respondió ella sonriendo. «Esta es mejor», replicó él con suavidad, bajando un poco la voz. «Y dile a Igor que, si alguna vez vuelve a meter la mano en el bolsillo de su esposa para enviárselo a su madre, entonces no me quitaré el abrigo. Me quitaré los guantes, y ahí hablaremos sin palabras. Que no me provoque». Marina asintió. Sabía que él era capaz, pero también que lo mejor sería no llegar a eso. Los sábados, la casa empezó a oler a repostería. Los días de semana a sopa. Y por las noches al champú del niño, al cansancio, pero a ese cansancio honesto que tienen los adultos que construyen su hogar. Un cansancio limpio, sin quejas, sin pesadez. Con él, se dormía en paz. Con el tiempo, Igor dejó el trabajo del almacén y pasó a las obras. Volvía tarde, se quitaba los zapatos en el pasillo, se lavaba las manos como queriendo borrar el polvo del día, se sentaba al borde de la silla y comía su sopa en silencio. A veces, se quedaba mirando largo rato por la ventana, donde el farol formaba un círculo de luz sobre la acera. Otras veces, como un niño, le mostraba a Marina sus apuntes. Otra semana, sin perder los estribos, le compré una nueva libreta a Yarik Marina. No miraba las palabras, sino sus ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, en ellos no había «tomaré», sino «traeré». El día que todo empezó, Pavel Andreyevich no gritó, no echó a Igor, no cerró puertas con furia. Simplemente marcó límites y mostró cómo cruzarlos solo a quien sabe responder por sus actos, sin orgullo ni grandes discursos. «Soy un hombre», había dicho Igor una vez. Y su madre, al escucharlo, se sintió en paz. Marina, en cambio, muchas veces pensaba: ¿por qué quiero tanto a mi padre? Y cada vez encontraba la misma respuesta. Lo quería porque sabía llegar a tiempo. Y también sabía cuándo irse.
porque sus actos no arrastraban colas de reproches, porque al ver el refrigerador vacío, no dijo, qué mala ama de casa eres, sino, el niño tiene que comer, porque no dejó al nieto para después, y porque hizo exactamente lo necesario para que, a partir de ahí, ellos pudieran continuar por sí mismos. Meses después, Marina abrió una nueva página de su libreta y escribió unas pocas palabras. Vivir con mi familia, cuidar a quienes están conmigo, agradecer a quienes permanecen cerca. La felicidad no hace ruido, no necesita palabras grandes. Le basta con esos momentos sencillos. Cuando por la mañana pones a hervir el agua, abres el refrigerador y ves leche, huevos, queso y manzanas, cada cosa en su sitio. Y saber que si un día llega una dificultad, alguien tocará la puerta. No entrará a la fuerza, tocará y después entrará.